Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Estamos muy contentas, pues primero porque ha sido una temporada en la que hemos hablado con muchísimos hombres laicos, cosa que no nos había pasado casi nunca en ninguna de nuestras temporadas, y hoy no es la excepción, pero vamos a hablar de un tema que hemos hablado con diferentes mujeres al respecto a la maternidad, todo el tema como de los hijos, pero desde el punto de vista masculino. La paternidad, que es algo que muchas veces no se le da la importancia porque pues uno siempre está hablando desde la mujer, en todo el proceso como de gestación, la madre, la figura, bueno, todo esto, pero que cuando uno se pone a ver, la figura del padre es vital y súper clave cuando uno está pues construyendo una familia católica que se rige por los principios católicos y que pues queda muy a veces muy desapercibida. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial que más allá de, pues, de ser padre, obviamente, pues porque tenemos que traer a alguien con experiencia, es un amigo muy cercano que yo pues digo no, y sé que es de esos amigos que pues se lanzó a la paternidad muy joven, que pues para el círculo social en el que por lo general uno está, no es algo tan común. Y pues va a ser muy chévere porque pues ya los hijos de Santiago Peláez, que aquí le llamamos Chiqui, ya están grandes, es el papá de Lucas y Martina, que está casado con Anita, entonces eso es muy lindo porque es una familia pues grande para estas épocas de la vida y que es está muy interesado en hablarnos de este tema pues porque es muy cercano a Dios y porque en verdad ha hecho una labor importante en su vida y crear esta familia a partir de eso. Entonces pues Chiqui, muy feliz de tenerte aquí porque es un tema que teníamos hace mucho tiempo pues ya ganas de hablarlo y pues coincidió perfecto en esta temporada que ha tenido ese enfoque masculino. Entonces pues bienvenido a este podcast. André, muchas gracias, Majo. Un gusto saludarlas a las dos y muchas gracias por la invitación. Felices. Qué Sí. nota que estés por acá. Yo creo que es clave hablar de este tema, como decía André, porque creo que además hay unos estereotipos muy fuertes, unos que tienen como unos fundamentos, otros que sí, creo que no tanto, pero en general como que la sociedad, pues que muy pocas veces cumple como este ideal de familia. Y creo que en muchas de las familias, al menos colombianas y latinas, la figura de los padres es muy ausente por diferentes razones. Entonces yo creo que desde nuestra visión católica, cómo esto se trabaja, no nada más como algo que pasa, porque sí, como porque se necesita un hombre para que sea papá y ya, sino como que realmente la iglesia nos va dando como muchas luces sobre cómo debería ser este tipo de paternidad, el rol que tienen los papás en las familias. Creo que eso a veces le choca mucho a la gente, como típica lectura del matrimonio, como la referencia que hacen a, y el hombre va a ser el fuerte, el proveedor, no sé qué, y la mujer tiene que hacerle caso. Que es tenaz cuando pasa eso y es gente que no cree y entonces es solo confusión. Eh, pero Total. entonces qué rico poder hablar ya como desde esta visión y desde tu experiencia, desde la fe y pues como en la familia que estás construyendo en la fe también. Entonces, si quieres empezar por contarnos cómo ha sido esta experiencia de ser un papá joven. Sí, ha sido muy emocionante. Yo creo que ha sido sin duda la cosa más difícil que he hecho en mi vida, como donde más angustia he sentido, donde más miedo, donde más dolor, donde más llanto, donde más todo. Yo me acuerdo cuando nació Martina. Los primeros días yo me metí en un closet a llorar de la desesperación porque tenía mucho miedo, tenía mucha angustia, porque pues para uno cuando nace es la primera vez que uno tiene un ser entre sus manos y está Total. llorando. Además, Martina llegó con un tanque de oxígeno gigante a la casa y mi casa, mi apartamento en ese momento era muy chiquitico, entonces el tanque casi no entra por la puerta y yo decía, pero ¿en qué me metí, weón? ¿Qué es esta vaina, weón? Y entonces lloraba Anita, obviamente, por el dolor también y porque estaba muy dolorida. Lloraba la bebé porque era una bebé. Y yo decía, no, yo no me puedo poner a llorar acá, me voy a meter al closet a llorar para por lo menos no avisar, pero también ha sido, digamos, la cosa más espectacular que me ha pasado en la vida. O sea,
Es como el sentimiento de emociones que uno tiene es de un extremo al otro, como tan ancho y tan largo como uno se puede imaginar. Y sí he experimentado, digamos, emociones que nunca había sentido antes, tanto en el amor como en lo bueno, más que en el amor, como en lo bueno, como en lo que uno podría llegar a percibir como negativo también. Wow. Entonces, sí, ha sido magnífico, magnífico. Y sí, no me cambio por nadie por eso. No, demasiado lindo. Y creo que, pues gracias por abrirte, porque pues por lo general los hombres no aceptan que también es algo pues duro y algo difícil. Y pues gracias por eso, pero también entender cómo ha sido ese proceso, digamos, del lado de Dios, porque yo sé que tú eres muy católico, muy entregado y todo siempre lo pones, pues eres muy, si lo entregas en las manos y lo pones en las manos de Dios, ¿cómo ha sido ese proceso de ser padre en ese sentido? Sí, lo primero es que yo estoy seguro que Dios le da a uno las herramientas para poder asumir el reto, porque es un reto grande, ¿no? Y uno no se siente capaz al principio, digamos, en todo el proceso de embarazo uno es un personaje súper secundario, ¿no? Entonces, Ok. digamos, la mujer tiene la opción, sobre todo no la opción, digámoslo así, como le toca más o menos tener al bebé en el cuerpo, ¿no? Entonces lleva 9 meses conociendo al bebé. Entonces, como que ya para ustedes cuando nace el bebé se le da súper como el amor y digamos como todo el sentimiento se les da muy natural porque llevan mucho tiempo en una interacción lo más Física, íntimo o que sea, puede como existir. Muy íntimo, o sea, íntima. no hay nada más íntimo que una mamá en embarazo con su hijo, no hay nada más íntimo que eso, ¿no? Y entonces después nace y sale, digamos, a la vida y conoce a un señor todo extraño y yo decía como, ¿qué es este reto? Entonces yo sí le decía a Dios como ¿será que sí voy a ser capaz? O sea, como que ese era mi pensamiento, porque pues sí, como uno no se cree capaz de nada, muchas veces, muchas inseguridades Mm. también, muchos miedos y muchos temores. Y ahí es donde también como que entra la gracia del Espíritu Santo y el amor de Dios y le dice como fresco. Primero, usted no es tan malo como cree que es, ¿no? Usted algo bien ha hecho y está cerca a mí, entonces, fresco. Segundo, yo le voy a dar las herramientas que usted necesita y yo le voy a cuidar sus temores. Entonces, no se preocupe, todos, en todo sentido, en el económico, en el espiritual, en el sentimental, yo le voy a dar las herramientas. Le va a costar, no le voy a decir que no, pero yo le voy a dar las herramientas. Y tercero, confíe, o sea, entréguese, porque si no se entrega, pues sí se va a estar todo el Sí, tiempo asustado y nada más paralizante que el temor. El temor lo paraliza a uno todo el tiempo. El temor es como lo que lo hace a uno como, pucha, ¿será que me lanzo a tener el segundo? ¿Será que me lanzo a tener el tercero? ¿No? O sea, como que es mucho temor todo el tiempo, ¿no? Como, y es lo que lo evita a uno como lanzarse. Entonces la fe sí ha sido como muy como, ay, a la de Dios. Vamos para hágale. adelante, Vamos para Sí, pues adelante. es que no hay de otra, ¿no? No hay Sí, de sí. otra. Chiqui, ¿y tú siempre quisiste ser papá? O sea, era como un sueño, porque creo que ahí hay como una diferencia a veces solo que uno percibe en mujeres y hombres, como que el quiero ser mamá uno lo escucha de muchas más mujeres que de hombres, como que no sé si en los hombres siempre es algo de quiero ser papá o eso se empieza a materializar más es ya estando en una relación. Pues bueno, para hacer una historia larga un poco corta, yo hubo un momento de mi vida que yo me fui al candidatado, digamos, a discernir si iba a ser padre o no iba a ser padre, digamos. Si yo ya Ok. estaba cuadrado con Anita, yo le termino a Anita, me voy al candidatado. Anita en ese momento no era católica. Ella, digamos, Ah, se wow. convierte mientras yo voy al candidatado porque justo llama a Juan Esteban, a Chorrus y le dice como, Chiqui me acaba de terminar porque se va a ir, dice que al candidatado, estoy destrozada, ¿qué hago? No, es que eso debe ser muy Chorrus, jodido de De procesar. Me procesar. terminaron porque se fueron a discernimiento, o sí, sea, Sí, como, ¿qué hago? pero guau, qué loco que se haya convertido en ese En ese momento. O sea, momento. porque podría generar más el efecto contrario, ¿no? Como sí, que raye este man mandó nuestra relación para el carajo por esto. sí. Pero Chorrus fue muy sabio y lo que le dijo en ese momento fue, tú tienes que tener una espera activa. La espera activa es, vaya y pelee con Dios y pregúntele qué, o sea, qué pasó, que cómo así, que cómo fue, ¿no? ¿Qué Qué tiene que buen hacer? consejo. Y Anita Sí. comenzó a ir a misa todos los días. Cállate, yo no Todos me los- sabía esa parte de la todos. historia. Y yo decido ya, digamos, y ahí es donde yo tomo la decisión, más que ser papá, digamos, yo creo que la decisión que uno toma, porque, a ver, ser papá
fácil, ¿no? Diomedes es papá de 26 hijos, ¿verdad? Sí, como ser y ya. Ok. Exacto, ser papá es muy fácil, eso es fácil, ¿no? Eh, o sea, mi decisión era como que mi vocación y mi camino a la santidad iba a ser casarme, el matrimonio. Yo en ese momento no sabía que era Anita, porque Anita, digamos, pues no era una mujer de fe y para mí eso era un deal breaker casi en ese momento. Pero pues yo le escribo a Anita, le dice, oye, me voy a volver, ¿por qué no hablamos? Y me dice, te tengo que contar. Y me cuenta todo su Sorpresa. proceso de conversión. Wow. Yo consigo trabajo, ahorro 3 meses para el anillo y ya, me caso con Anita, porque para mí ya era demasiado claro y evidente lo que tenía que hacer. O sea, como que no había como otro camino. Y esa es Wow. como la decisión más que de ser papá, es como ser esposo, porque esto es muy importante, porque, y pasa mucho, en la paternidad, digamos, y en la relación de pareja, uno, y en la familia, uno tiene que poner siempre a su esposa en primer lugar. Porque si no, no va a funcionar bien las cosas. No van a funcionar bien las cosas. Y es dificilísimo a veces ponerla en primer lugar porque los bebés son espectaculares y uno se va enamorando y experimenta ese sentimiento de amor, digamos, que uno nunca ha experimentado antes con ningún otro ser, y ese deseo de entrega y de morirme y que, pucha, todos los días madrugo por tener que trabajar para mis hijos, ¿no? Pero racionalmente y sentimentalmente tiene su mujer que estar en primer lugar, o su esposa tiene que estar en primer lugar, porque la vocación de la santidad no es la paternidad, la vocación es ser esposo. Sí. Y fruto de ese amor y fruto de vivir esa vocación viene de unos padres. No al revés, Wow. o sea, uno no debería desear ser, o sea, como uno debería, por eso le digo, ay, sí, yo tengo muchos amigos que dicen, no, yo soy papá. Le digo, no, usted lo que quiere es amar profundamente a una persona y fruto de ese amor es que Lo uno se otro va a vuelve, llegar. porque si no están en desorden las cosas y en el desorden pues genera muchos conflictos y genera mucha problemática. Eso, como para responder, siempre quise ser papá, la respuesta es como, quise casar. Esa fue la Ya. decisión, quise Ok. casarme y fruto de ese amor, soy papá y soy el papá más, en este momento soy muy feliz, yo amo mi vida, no, amo mi vida y me la gozo y me gozo a mis chinos, sufro también, pero en general es un camino muy bonito. No, Todo en combo. wow. Sí, todo en Todo viene combo. en combo, en la vida, siempre. Total. Y creo que Sí, ahí sí, sí. entra, o sea, muy clara la respuesta porque definitivamente muestra que, o sea, que es ese amor que Dios te está pidiendo, que es a través de tu esposa, como te vuelves un buen papá. O sea, no, lo que tú decías, no es al contrario, sino que es a través del amor de tu esposa, como con el ejemplo de queriendo a Anita, de haciéndola feliz, que tus hijos también reciben ese amor. Sí, Así saben es, que pienso mucho como en algo que se dice muy comúnmente y es como, no, es que él es muy buen papá, pero no buen esposo, ¿no? exacto. Yo siento que eso se repite un Sí, se montón repite un y en los montón. casos como de divorcios, es como, no, es que igual él es muy buen papá y no sé qué, y bueno, pues bendito sea Dios que al menos es buen papá y Sí. no buen esposo, pero qué loco, o sea, no sé qué pienso más allá de eso, pero es algo que uno escucha mucho y con esto sí se puede ver como el desorden de las cosas, ¿no? Porque Ujú. desde ese principio, como que toda la familia y la forma en la que se entiende y se trabaja por la familia, pues cambia muchísimo y termina teniendo obviamente unos efectos que no son tan chéveres. De acuerdo. Sí, Total. y ahí es donde está justo como yo pienso el plan divino de Dios. O sea, él creó a Adán y Eva. Él no creó a papá y a hijo, ¿no? Lo hubiera podido hacer. Pero no, él quiso crear a Adán y a Eva para que fueran ellos los que iban a construir como el plan de salvación y como toda la historia de la humanidad arranca con un hombre y una mujer. Precisamente por su complementariedad en el asunto que era uno de los temas que ustedes traían a la mesa, que a mí me parece muy interesante y que de hecho en nuestra preparación del matrimonio con Anita fue algo que los dos le echamos mucha cabeza y es cómo es esa complementariedad, o sea, cómo funciona, porque sí, ahorita es como en todas estas vertientes como del feminismo fuerte, digámoslo así, hay como dos opciones y esto no lo digo yo, esto lo dice el Papa Benedicto, como dos opciones, o es la lucha, como el conflicto, es como usted me quitó, usted me robó, usted me oprime, usted es lo peor y lo voy a destruir y me voy a reivindicar a punta de la guerra.
O la otra opción es como se elimina, digamos, la diferencia. Entonces, como soy hombre y mujer, o soy hombre o mujer, pero da igual porque eso no define. Entonces, como que se pierde mucho como la complementariedad del hombre y la mujer, que al final es lo que hace perfecto, digamos, como el plan de Dios en la vida, digamos, de la pareja, digámoslo así. Es como, sí, es así como lo que pasa. Entonces, es muy clave y por eso hay que poner lugar, porque o sea, tú no eres completo sin tu esposa, tú en este momento eres una sola carne con tu esposa. Que seas una sola carne significa que cuando no estás con ella estás incompleto. Entonces también es como este tema que trabajamos mucho en el curso de Sí. preparación. Muy Y teso. desde esa mirada como de la complementariedad, ¿tú dónde ves las diferencias como en la naturaleza de la maternidad en Anita y en la paternidad en ti? Como ya nos decías, como ya desde el momento como del embarazo hay una conexión distinta, pero ¿en qué la ves tú reflejada como en el día a día y como en los feelings y en las formas de interactuar? Sí, entonces, digamos, mis hijos, los dos, Anita es la persona favorita de la casa. O sea, todo el mundo es la ama. Lucas la prefiere, Martina la prefiere, yo la prefiero, ¿no? Ella es la persona favorita de mi hogar. Todo el mundo ama a Anita. Y está bien. Entonces, digamos, ese amor que ella genera y que ella literalmente generan las demás personas, no es que el hombre no lo pueda generar, por supuesto, sí, pero es mucho más natural porque ella está como también mucho más pendiente de que las cosas todos estén bien y que todos estemos bien todo el tiempo, como cuidarnos emocionalmente. Es algo que yo, por mi formación también emocional, que fue precaria, digámoslo así, también, como por la historia que uno tiene de hombre, colegio masculino, pues no te doy cuenta de que el que llora es un, ¿no? Entonces, digamos, ella sí está muy pendiente como de que todos estemos bien en la casa. Es como la que se encarga, digamos, de eso. Yo, en cambio, soy el que arma la recocha y el que los tira a la cama y el que solo vienen a mí cuando la mamá los regaña, ¿no? Entonces vienen y, ay, mi papita, y sí, listo, ¿no? Pero por lo general, digamos, ella es sí, como el centro del hogar, como que se encarga, Mm. digamos, que todos estemos como bien. Eso es esa. Y yo, por la otra parte, digamos, pues me encargo como también un poquito, como los dos trabajamos. Esto es un lugar donde los dos trabajamos porque nos toca trabajar, porque así funciona nuestra dinámica familiar. Anita, gracias a Dios, puede trabajar desde la casa. A mí me toca pues salir a trabajar muchas veces. Entonces, pues yo voy y vengo y mi rol principal es garantizar que Anita tenga resueltas como las cosas más básicas, digámoslo así, como que entonces, sí, como dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, qué carro vamos a tener, para dónde, o sea, las cosas como más básicas, y eso también me llena mucho a mí, porque sí, y acá digamos es como el hombre es proveedor, en este caso los dos somos proveedores, pero gracias, digamos, a mi trabajo también he podido como proveer que Anita pueda desarrollarse profesionalmente en el campo que ella quiere desarrollarse profesionalmente, que es como garantizar que ella esté bien. Ese es mi rol. Anita garantiza que todos estemos bien, yo garantizo que ella esté bien y que ella esté tranquila. Y ese es como mi rol, como principal en el hogar. Me encanta porque la iglesia también habla mucho de que hay como una serie de responsabilidades y virtudes que se le atribuyen mucho al padre y una de esas es la custodia y la protección del hogar. Y lo que tú dices, o sea, con esta misma lógica que hemos estado diciendo, si tú proteges y custodias a tu esposa, todo va a fluir, porque si no, entonces pues las cosas empiezan a ver un poco como pues sí, como de desbalance, entonces ahí empieza el drama o el caos y la falta como de poder avanzar. Entonces, pues creo que es muy clave pues tener presente como esa situación, porque pues, mejor dicho, sí, facilita la vida definitivamente. Sí, 100%. Sí, y además porque es muy injusto también con la mujer, digamos, y lo que ha pasado de un tiempo para acá es que a la mujer se le exige ser todo perfecto. Todo. Uy, Entonces tiene que sí. ser la mejor mamá, tiene que ser la mejor amante, tiene que ser la mejor trabajadora, porque ahora le toca trabajar, entonces tiene que ser la mejor trabajadora. Tiene que garantizar que toda la casa esté perfecto. Tiene que hacer todo, porque si no, y es como una carga supremamente injusta, digamos
que la sociedad moderna le ha comenzado a imponer a la mujer de que tiene que, y si no eres, además, o si tu decisión es quedarte en casa, o si tu decisión es, la estás embarrando y estás haciendo las cosas mal, porque entonces no estás haciendo tu rol de ser la mejor trabajadora y estás, digamos, desperdiciando las victorias que ha tenido, digamos, la lucha de la mujer, y es como, no necesariamente, o sea, no tiene que ser así, porque ni siquiera se trata de eso. Es lo que yo siempre le he dicho a Anita es, yo quiero que trabajar para que tú puedas tener la opción de decidir lo que quieres hacer. ¿Quieres trabajar? Trabaja. ¿No quieres trabajar? No trabajes. Es como, pero que digamos como que ella pueda vivir en libertad. Yo quiero trabajar, o sea, es como también porque yo tomé esa decisión y ella estuvo de acuerdo de que yo quiero trabajar, un trabajo exigente por fuera de la casa, como todo el cuento, pero como que no sienta esa presión de que tiene que hacerlo, porque si no va a ser, digamos, una vergüenza para el género, pues, ¿no? Que es algo súper injusto. A mí, en lo personal, me parece súper injusto. Sí, y Total. ahí ese tema yo creo que le pesa mucho a los hombres en general, el económico, ¿no? Como Sí, desde tengo que ser exitoso en lo económico, tengo que ser el proveedor. ¿Cómo lo has sentido tú como ya teniendo hijos? O sea, ¿cómo es ese cambio? Nos decías como que hay una motivación muy grande para pararte todos los días, pero también desde este lado del chiqui que se encerró en el closet a llorar, y que pues le pasa sí, a todos los hombres del instante de la angustia de en verdad no sé qué hacer, o sea, sí. no tengo tan claro cómo voy a pagar las universidades, los colegios, como que esa angustia económica, ¿cómo la has manejado? Yo me acuerdo muchísimo de una conversación que tuve con Enrique Bayer, el papá de Cata Bayer, que es una familia también muy numerosa. Un señor espectacular. Y yo me acuerdo que yo, antes de casarme, incluso fui a hablar con él, porque yo quería tener una familia también de 12 hijos. O sea, como que a mí me parece espectacular, ¿no? Y entonces hoy y le escribí a Cata, "Ay, Cata, ¿será que te pongo un espacio?" Y me dijo, sí, vamos, ve, escríbele, no sé qué. Y me dijo, listo, camina, tomamos un café en tal sitio, tal. Y yo le dije, la pregunta que yo me acuerdo que yo le dije que le respondí es como, ¿usted cómo hace para no tener miedo? O sea, como, porque es muy duro, o sea, como que es muy loco lo que usted está haciendo. ¿Cómo hace para no tener miedo y poder actuar? Porque el miedo es paralizante, lo que habla. Y a mí me dijo, ¿y usted quién le dijo que yo no tengo miedo, güey? Estoy cagado de susto, güey. Y fue como, ¿qué? Sigo, todavía. Exacto. Y yo le dije como, ¿qué? ¿Cómo así, güey, man? Sí, pero pues precisamente de eso se trata todo, ¿no? O sea, como, porque si uno no tiene miedo, o sea, como no es una falta de fe tener miedo. La falta de fe sería no actuar a pesar de tener miedo, ¿no? Porque precisamente la Biblia dice, no tengas miedo. Pues previendo que antes hubo miedo, ¿no? Y entonces, pues uno hubo miedo, entonces no tengas miedo. Es la frase que le dice el ángel cuando se le presenta a María también, le dice, no tengas Mm, miedo, ¿no? Y es, no tengas miedo, y no tengas miedo significa que a pesar del miedo que tengo que actuar sobre ese miedo y como confiar de que Dios igual me va a arreglar. A mí me pasó cuando nació Martina, o cuando nosotros nos enteramos que estamos embarazados de Martina, los dos, entre los dos ganamos muy poquito y estábamos en números rojos todo el tiempo. Todo el tiempo estábamos en números rojos y decíamos como, pucha, ¿cómo vamos a hacer? Y tocaba llamar, como pedir ayuda, como al papá, ¿no? Y decía como, pucha, ¿qué vamos a hacer? Y, y, y en ese momento me ascendieron. Ya, o sea, como mágico. Y es como, ok, bacano, ¿no? Chévere, chévere, chévere. sí. Y después iba a nacer Lucas, ¿ven? Yo decía otra vez, y uno de hombre, yo creo que Anita también, pero creo que yo más, como que uno echa mucho número. Y todo el tiempo es una ecuación matemática. Entonces, si van a nacer un hijo, tengo tata, y uno siempre está preocupado como Mm, por la Sí, la matemática. matemática, claro. Y al final, la matemática es, en una persona que está intentando vivir su vida cada día, siempre le va a dar. Siempre le va a dar. La respuesta siempre va a dar. Ay, Uno qué va a lindo tener lo eso. que tiene que tener. No va a tener ni un peso más ni un peso menos. Uno va a tener lo que tiene que tener para estar más cerca de ellos. En esa rectitud, en esa confianza, digámoslo así. Entonces, como me ha servido mucho y cómo funciona en ese tema de la paternidad, y como la confianza de que Dios siempre me va a proveer, que al final haga lo que uno haga, pues uno igual sigue siendo hijo de Él, y eso también me ha servido mucho para entender cuánto me ama Dios, como porque todo el amor que yo siento por mis hijos, como que le ayuda a entender, es que así es que ama Dios Padre, Qué obvio. lindo. Y entonces, pues obvio, así Martina no me haga caso, o así o Lucas, porque Lucas es un punkero rockero de una cosa impresionante, así haga lo que haga, yo no puedo amarlo menos. O sea, como que es imposible para mí. Entonces yo digo, ¿cómo será el amor entonces de Dios que es infinito?
O sea, ¿cómo será ese? Entonces como que uno comienza a entender y uno dice como, bueno, ¿qué nota? Y hablando justo también un poquito del tema económico, es como, sí, vi un padre, una conversación que tenía un padre y es como, cuando hay un niño chiquito en la casa que se da cuenta, digamos, que las cosas familiares están como económicamente difíciles, el chino pregunta, papá, ¿y todo está bien? El papá no le va a decir como, sí, no, es que todo está mal porque tenemos que pagar esto, esto, esto. El papá le dice al hijo como, tranquilo, tú juega. O sea, tú no te preocupes. Yo lo voy a resolver, tú no te preocupes. Y es un poquito como esa dinámica, como de que igual Dios siempre me ha socorrido en distintos momentos de mi vida. Me parece muy lindo porque es definitivamente una escena como que te ha acercado a Dios. O sea, que ha fortalecido muchísimo la confianza, que es algo como uno muchas veces no lo pone tan en manos de Dios. O sea, uno puede poner su malestar y su rabia y sus miedos, pues como más emocionales en manos de Dios, pero algo tan tangible, o sea, numérico. Uno no lo pone tan en manos de Dios y pues es muy lindo porque es una historia muy real, lo que tú dices. O sea, me ascendieron. O sea, pedí un aumento y me lo dieron. O sea, ¿cuál es la posibilidad? Y es como, bueno, Dios está ahí, pase lo que pase. Que ahí viene también otra pregunta y es, ¿cómo has sentido tú que esa paternidad y la llegada de tus hijos te ha acercado a Dios? O sea, como que han sido esas cosas que te han hecho estar mucho más cerca de Él. Y lo primero, cuando uno está como en una situación de desesperanza absoluta, digámoslo así, por ejemplo, cuando se enferma. Cuando se enferman los hijos es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Es como el sentimiento donde uno más miserable se ha sentido, güey. Y entonces, sí, ya no queda de otra. Ya es como, pucha, Señor, te confío en ti, o sea, Mm, ayúdame porque no me queda de otra. Ya es un callejón sin salida y lo único que, no hay nada que yo pueda hacer, solo tengo que confiar en que los médicos me están haciendo su mejor trabajo, no hay nada que yo, y por más que trabaje, digamos, no va a solucionar la enfermedad de mi hijo, en lo absoluto, no. mm, Entonces no hay nada que yo pueda hacer. Entonces ya me toca confiar en que las cosas se van a dar como Dios quiere que se den y ya. Y entonces como que sí ha aumentado mucho la confianza incluso, digamos, en la dificultad. Me acuerdo con Luquitas, el año pasado nos tocó pasar el 24 de diciembre en el hospital porque le dio un virus muy fuerte. Duró como una semana hospitalizado y justo el 24 nos tocó pasarlo en el hospital. Y yo me acuerdo que yo estaba con Lucas en brazos y yo pensaba mucho en la escena del pesebre y San José con Jesús en sus brazos, como que yo decía mm. como, y yo me imagino, y yo pensaba mucho en el mal viaje de San José diciendo como, el Hijo de Dios y yo lo tengo en un Y pesebre, yo lo tengo. yo que estoy Al lado de un burro, o agarrado sea. terriblemente, güey, algo estoy haciendo mal, güey, ¿no? Porque además la Virgen María me imagino tranquila, en su corazón inmaculado, confiando en que así es que se tenían que dar las cosas sin una duda en su cabeza de fe, porque es la mujer Dios. perfecta, ¿no? Y el niño, y José así con Jesús en Y los brazos, y como, ¿qué hice? José. Ay, güey, pucha, ¿qué hice, güey? Entonces me acuerdo mucho de ese momento, como de estar yo en 24 justo con Lucas y yo, era, ¿qué pasa? Y como que ya, como muy tranquilo, recostándome mucho en San José, digamos, y en que, pues, si le pasó a San José, pues a uno también seguro le puede pasar como esos momentos, Pues, como que uno igual va para adelante, ¿no? Entonces sí, como que me ha servido como referir y meditar mucho sobre esos momentos de sí, dificultad que la Sagrada Familia Ya. también pasó, ¿no? muy Em, bien. eso ha sido muy chévere. Lo segundo, lo que ya les mencioné, como entender el amor paternal. Cuando uno solo entiende el amor paternal cuando uno es padre. Antes no lo entiende, antes uno no tiene ni idea. Pues porque, pues más o menos, ¿no? Sí, pero pues, Pero uno no lo siente, pues, más que no entenderlo, uno no lo siente, ¿no? Como que no lo vive. Y sí, y lo tercero, como que uno es capaz de hacer cosas que gracias a Dios también las puede hacer. Como que yo he hecho muchas cosas buenas y solo ha sido gracia de Dios. Como que nunca me imaginé poder tomar los pasos que he tomado si no hubiera sido con la gracia de Dios, que también me vuelvo un poquito a San José diciendo como, pucha, me tengo que ir para Egipto porque van a matar a los niños. Yo me imagino también esa angustia de San José simplemente levantándose María, María, nos tenemos que ir porque va, o sea, y María diciéndole como, sí, tranquilo, nos vamos, con fresco, y ya, se todo afanado, ¿no? Como sí, divino. me imagino eso. Y ya, Ay, No, divino. muy Divino San lindo. José. Ese es, mejor dicho, el santo por excelencia de este podcast. Y ahí, Chiqui,
Bueno, volviendo un poco a lo de los valores de la iglesia frente a la paternidad, la iglesia habla mucho también como que el padre es esa figura de testimonio de vida cristiana. Y pasa mucho que uno ve que en las familias, por lo general, la que enseña la religión es la mamá, ¿cierto? Pues porque por lo general es la más cercana al hijo, perdón, más cercana como a Dios o más, Adiós a la iglesia, más que a va la a misa. iglesia. Exacto, ¿cómo has vivido tú eso? Pues sabiendo que ustedes dos, los dos son muy católicos, ¿cómo ha sido eso, especialmente con niños chiquitos? Pues que a mí me parece muy difícil explicar esto, ¿no? Como, vamos a misa. Es muy difícil y es muy difícil. Les voy a decir, son un paréntesis pequeño, Martina. La vez pasada que fuimos a misa, estábamos saliendo de misa todos y me dijo, papi, la misa es muy aburrida. Y sí, es que es Qué demasiado aburrido. aburrida, pues para un niño, si a un adulto le cuesta a veces. Y después dijo, pero es muy importante, ¿verdad? Y yo le dije, Ay, no. es muy importante, sí. Me muero. Y ya, Divino. yo decía, algo estoy haciendo bien, como que algún Sí, sí. mensaje importante le está quedando. O sea, como que ¿Cuántos años tienen? Martina tiene 4 y Lucas tiene 2. Mm. Sí, mira, Ay, mírala, Ay, hola viniste a Marti. saludar. ¿Cómo estás? Estábamos hablando de ti. De que la misa te parece aburrida, hay veces es aburrida, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Pero más divertido ir con los papás y con tu hermanito. sí. Ay, muy lindo. Entonces, pues sí, o sea, digamos, en mi caso, el que más va a misa también por un tema de tiempo y también como soy yo, como que yo soy como, pero este año pasa algo muy especial y es que Anita también ha tenido como un resurgir muy fuerte en su fe, como Ay, no, divino. como sus subes y bajas. Lucas, ven acá y saludas. Ven. Los dos. Estaba Lucas, pero no quiere, ¿no? Es putero, no les digo que no es. No, sí, él como, no. Sí, no. A mí no me muestran en cámara. Sí, sí. Pero entonces, digamos, sí ese rol, digamos, pero este año particular, o sea, como que tradicionalmente en nuestra relación yo era como vamos a misa, vamos a rezar, vamos a trabajar, por la fe, ¿no? Como que ese era Ya. como porque también lleva un poquito más de tiempo en la fe, Anita se Eso convirtió. iba a decir yo, o sea, Mm, creo que naturalmente ha estado por más tiempo presente en tu Ujú, vida. no solo la fe, sino también la religión como tal, ¿no? de acuerdo, Pues porque el proceso de cada quien es diferente y hay conversiones que se dan más adelante que son mucho más profundas que gente que ha estado ujú, cerca. de Pero acuerdo, uno de pronto ha estado más acostumbrado al tema de la misa, de leer del tema, de la oración de esta forma, bla, bla. Entonces yo creo que hace sentido sí, que pues tú sí, hayas tenido un poquito más como esa participación. 100%. Pero este año particularmente, digamos, Anita, y ha sido como mi visión al respecto, ha tenido ese resurgir en su fe, como una gracia especial que Dios permite, como que Anita siente, y entonces como listo, vamos a rezar y vamos a las noches, ella es como, y no, tenemos que ir a misa y no sé qué, y como que ha sido muy, nuevamente, complementario también ese camino de fe en familia, ¿no? Y entonces, como no, vamos a enseñarle a los niños cómo a rezar, y vamos a poner otra vez nuestro oratorio que lo teníamos guardado por allá en el depósito, nuestro reclinatorio lo vamos a poner en el cuarto en algún sitio y entonces como que comenzó otra vez y ha sido para mí también muy conmovedor ver ese resurgir de la fe, o sea, no porque estuviera alejada, sino porque se encendió más la llama y eso así Que como además es normal muy- en la fe. Hay Ujú, Mm, momentos que uno está mucho más así total. sí, como, uff, quiero con toda la emoción y veces que no tanto. sí, Y todo es necesario y válido. Y creo que también es muy clave estar en pareja, sí, porque naturalmente algunos va a estar más enchufado en momentos de la vida y el otro en otros. Y pues para eso están y para eso son pareja, como que exacto. Por eso siempre es en pareja, o sea, por eso fue Adán y Eva. O sea, no fue solo Eva o no fue solo Adán, fue Adán y Eva, ¿no? Total. Entonces es chévere, chévere. Por eso fue sí, y es María que y yo, José, ¿no? O sea, como que sí, es la dupla, ¿no? total, y es que yo creo que en madres y padres solteros debe ser muy fuerte en los malos momentos, o sea, como en el momento en el que esa persona que está sola necesita ayuda porque naturalmente todo el mundo lo necesita, como que dice, me está faltando esperanza, me está faltando fe, me está faltando energía, etcétera, no tener a esa otra persona que sabemos
Claramente no todas las familias tienen como esta forma ideal, pero creo que en los papás y mamás solteros debe ser muy, muy, muy complejo eso. Sí, sí, y en general la vida en fe, o sea, la fe por excelencia comparte, o sea, Mm, no es, o es muy difícil vivir una fe solitaria, uy, sí, independientemente totalmente. de si uno es casado, soltero, si uno está solo, perseverar es muy difícil, Muy muy complejo la vida difícil. en comunidad para las religiones, como en todo, la verdad. O sea, si uno hace algún deporte es más fácil si uno está en comunidad. Si uno hace, no sé, cualquier vaina es más fácil si uno tiene ahí como el accountability que llaman por ahí. Exacto, exacto. Total. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y ahí, Chiqui, también entrando como en un tema más cultural y social, no solamente desde la fe. Yo creo que ha habido una transformación muy grande y positiva de los padres, ¿no? Como que ya no son el proveedor de la casa y ya, que no es que eso esté mal, ¿no? Porque también creo que a veces se cae en el extremo de decir que entonces ya es malo ser proveedor. No, pero antes era solo eso y la parte como de proveer también otras cosas no materiales para la casa, como de ser mucho más cariñosos, más cercanos, de tener como si unas relaciones mucho más íntimas con los hijos, pues hoy en día como que se va haciendo mucho más fuerte. Y yo creo que hay como, sí, hay muchos estereotipos como de los padres, obvio de las madres también, pero que han sido pesados, ¿no? Como de la idea de el papá es el seco, el papá es el que no tiene ni idea cómo están las notas en el colegio, el papá es el que llega a la casa tarde, entonces es el que menos vamos a ver y por ende hay menos relación. ¿Cómo has sentido tú ese tipo como de retos culturales y sociales? Obviamente hay unos que sí se cruzan también con la fe, pero no necesariamente. Sí, es una pregunta bellísima, Majo, porque justo, y muchas gracias también como a esta evolución cultural que hemos tenido, como en compartir la complementariedad, digamos, del rol, como que a nosotros los hombres se nos ha permitido ser más sensibles también, ¿no? Eso es Como verdad. entender la sensibilidad y sobre todo, nuevamente, también basados en la figura de San José, pero de Jesús Mm, mismo. Jesús lloraba, total. Jesús abrazaba a sus amigos, Mm. Jesús estaba Sí, bravo se y ponía después triste, ponía todo. triste y como esa conciencia, digamos, sentimental que ustedes, digamos, las mujeres han tenido como mucha más madurez emocional en ese sentido y como compartir eso y como ser permitirnos también a nosotros ser partícipes de, pucha, es que tu madurez emocional es importante, nos vuelve a nosotros mejores personas en general, porque Mm. entonces entendemos y sabemos cómo ser más cariñosos y cómo poder también, como hablar con ustedes de lo emocional, hay un reto y eso también fue un reto al principio de nuestra relación con Anita, porque pucha, yo expresaba mis sentimientos porque me metí una enfurecida, digamos, como muy brava, o porque me quedaba callado y no decía nada. Y ahorita me dijo, no, es que eso, así no funciona, güey, así no funciona. Si tú estás bravo, Hablemos. tienes que... Entonces tienes como que hablar y como que expresarte y como que es algo en lo que el año pasado yo me esforcé mucho, como en cómo expreso mejor mi sentimentalidad más allá del silencio. ¿Cómo expreso yo mejor mi sentimentalidad más allá de meterme una clava en el trabajo? ¿Cómo expreso yo como mi... Entonces es muy importante como que eso ustedes sí nos llevan mucha ventaja, o por lo menos en la sociedad rola y paisa, creo que también que uno está acostumbrado. Bastante. Sí, yo diría que toda la Uno, latina Mm. en la general. latina, de acuerdo. En general, uno de man sí es como mucho más represivo con sus sentimientos, ¿no? Y Anita en eso me ha permitido como abrirme y poder ser como, intentar ser más transparente. Es un proceso también, porque ustedes, de nuevo, ustedes Obvio. permitió, digamos, expresarse desde siempre, digámoslo así, y era lo normal, casi, entre comillas. A nosotros, digamos, nuestra educación sí fue un poquito más y no llore. Y no me refiero a la educación como que uno recibe en el colegio, sino a la educación de pares. De Como pares, de, total. man no puede llorar, el man tiene que ser fuerte, el man le tiene que pegar a los demás, ¿no? El man tiene que... Pero entonces sí creo que uno cuando se casa también, como que entender esa versión, digamos, sentimental es muy importante.
Sí, y que ahí también creo que algo que tú mencionabas antes, y es el tema del orden, hace que influya mucho esto, ¿no? Porque si yo en la relación de noviazgo, de matrimonio, voy trabajando y aprendiendo estas cosas, que en los hombres es, yo creo que sí, muy enfocado hoy en día a cómo puedes como expresar A tus más tu sentimientos. emocionalidad, inteligencia emocional, responsabilidad afectiva, bla, bla, bla. Poder hacer eso para que cuando lleguen los hijos haya un poquito más de eso. No ser perfecto, porque uno igual eso lo va a trabajar por siempre y para siempre. Pero yo creo que si llegan los hijos antes, trabajar después en lo otro, como que es un sancocho de cosas que pues se logra y si toca, toca y hay caminos y hay vidas que funcionan como con lo que va pasando en la vida, pero sí creo que ayuda mucho ahí nuevamente como un orden sugerido como por la iglesia y por la vida, que si se da, pues es un poquito más lo ideal. Exacto. Exacto, y justo, y esto es una como cosa que he reflexionado mucho, como ese orden solo se da, no, porque ahorita, y esto de pronto es una crítica que no muchos comparten, como que estamos en la cultura como de conócete a ti mismo y cuídate a ti mismo, y como, y eso ya lo termina encerrando a veces mucho a uno, como en uno, También y puede lo pasar, sí. impide como también Total. compartirse con el otro. Entonces, digamos, nosotros los cristianos la tenemos muy fácil porque es como haz lo que haría Jesús y ya, ¿no? Y es como, esa es la respuesta a todo siempre, a todo siempre. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Se quedaría callado y no, o hablaría, o lloraría, o abrazaría, o perdonaría, o como que, ¿cuál es la actitud que haría Jesús? Y eso poquito a poquito Sí, va transformando también el corazón de uno. Sí, es importante conocerse, es importante sanar, es importante, pero al final uno no se conoce y no se sana si no es de cara a Cristo realmente. O sea, eso no va a pasar porque nadie conoce más tu corazón que Jesús, ¿no? Entonces Él es Total. el único camino, ¿no? Que va a poder permitirte sanar 100%. emocionalmente, sanar intelectualmente, sanar de todas las formas que uno tenga que sanar. Y eso solo, ¿qué haría Jesús? Es como la respuesta al final. Wash, muy lindo. Me La gusta. verdad, sí, demasiado teso y que es algo que yo creo que sí puede pasar, que uno se ensimisme y no hace nada porque entonces me tengo que ensimismar y ya, y ya, y ya, y pues la verdad no. O sea, la verdad, sí, pues con la otra gente uno también se mejora y demás. No, chiqui, yo creo que esto ha sido una conversación muy tesa porque mejor dicho, vimos por un lado como tu experiencia como padre, que empezaste contándonos que en verdad fue algo difícil, o sea, que no fue comiendo, o sea, todo flores y perdices, pues no, o sea, fue duro y también fue como afrontarte un Ha montón de sido, cosas, porque ha sigue, sido, sigue siendo padre, obviamente, está ya, por empezando. toda la vida, por toda la vida. Y como también ha sido una posibilidad para acercarte a Dios, que ha sido una posibilidad también de mantener tu matrimonio más fuerte, entendiendo que primero va tu esposa, y que el amor a tus hijos o como esos valores de paternidad que muchas veces se escriben en la iglesia es a través del amor a tu esposa porque es un ejemplo a seguir y que en verdad el miedo siempre está, que yo creo que es una gran enseñanza de que está, pero hay que lanzarse y que Dios siempre está ahí y que la confianza siempre está ahí y que pues Dios no lo va a dejar a uno morir, sino que le va a permitir a uno ser mejor padre y trabajarlo. Entonces creo que no, fue un capítulo muy lindo, creo que deja muchas enseñanzas y un punto de vista muy diferente a lo que hemos hablado alrededor de la maternidad, obviamente este es de paternidad, pero pues infinitamente agradecidas, Chiqui, porque creo que es un gran capítulo para madres y padres y definitivamente reafirma que muy maluco estar conflictuadas solas.